Bien, hora de la columna de economía y vamos a hablar del mercado laboral. Sí, el mercado laboral y sus diferentes caras es el título que eligió Germán de Agosto para la columna de hoy. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Todo bien? Sí, vamos, la semana pasada analizamos un poco los datos agregados del mercado laboral, que ahora lo reafirmaron a partir del informe justamente del Cuesta Duarte, y ahora lo que vamos a hacer es correr un poquito la cortina para desentrañar cómo justamente se dividen esos datos cuando segmentamos la información según distintos criterios. Y vamos a tomar 4 criterios, ¿sí? Vamos a analizar en primer lugar cómo se separan los datos agregados, ¿sí? Segmentamos justamente por sexo. Luego vamos a ver por edades, también por nivel educativo y también por ascendencia étnico-racial. Ese sería como el pasaje que vamos a tener ahora y vamos a comenzar justamente con la primera placa donde vemos los principales indicadores del mercado laboral desagregados por sexo. Justamente en blanco tenemos a los hombres y en verde tenemos a las mujeres y lo que tenemos de aquel lado es justamente la tasa de empleo. Eso es la proporción de personas de ese universo, hombres y mujeres, que están efectivamente ocupadas, ¿sí? Y del otro lado tenemos lo que es la tasa de actividad, que es el indicador de la oferta laboral. Entonces acá analizamos dos cosas. En primer lugar, estos son los datos promedio del segundo trimestre, que fue justamente el que cerró en junio. Y si hacemos la comparación con los primeros 3 meses del año, lo que vemos es que ese retroceso agregado del mercado de trabajo justamente está explicado en particular por lo que sucedió con las mujeres, porque ellas son las que evidencian una caída de la tasa de empleo y una caída de la tasa de actividad. Cuando analizamos qué pasó en términos comparados en el caso de los hombres, tenemos al revés. Tenemos un aumento del empleo y un aumento también de la actividad. O sea que parte del retroceso agregado que analizamos la semana pasada lo podemos atribuir a lo que está pasando en el caso justamente del empleo y de la actividad femenina, ¿sí? Eso es como una primera cosa cuando analizamos en comparación con el trimestre anterior. Lo otro que se desprende es un rasgo estructural, algo que no cambia en relación a un trimestre con el otro, y son las brechas que existen entre los principales indicadores justamente cuando comparamos por el género. La ¿sí? brecha de género, ¿no? La brecha de género que acá se manifiesta en 15 puntos porcentuales de diferencia, tanto en lo que tiene que ver con el empleo y en lo que tiene que ver justamente con la actividad. ¿Qué es lo que pasa si ahora agarramos en conjunto estos indicadores? Bueno, justamente si lo miramos en la siguiente placa, lo que tenemos es nuestro indicador de justamente de desajuste. Y acá lo que tenemos es la evolución mensual, ¿sí?, de la tasa de desempleo. Y de vuelta, lo primero que aparece o que queda de relieve es la brecha que existe entre lo que es el desempleo femenino y lo que es justamente el desempleo masculino, ¿sí? Si nosotros pensamos en términos agregados, el último dato, que es el dato de junio, estamos hablando de un desempleo del entorno de 8,4%. O sea que lo que estamos haciendo ahora es simplemente desagregándolo y vemos que ese desempleo o ese aumento se explica principalmente por la situación de las mujeres, donde la tasa de desempleo, ¿sí?, alcanza más o menos al 10% de la población, y eso contrasta un poco con lo que pasa con los hombres, donde la tasa se ubica más en el entorno del 7%. ¿Y eso tiene que ver con las actividades que marcan mayor desempleo que mostrabas el otro día? O sea, ¿tiene que ver, por ejemplo, con el servicio? Exacto, también tiene que ver justamente con el patrón de inserción desde el punto de vista de las actividades. Eso también es una explicación, ¿sí? Pero de vuelta, estos siguen siendo rasgos distintivos y estructurales del mercado laboral en nuestro país, pero también en otros países, ¿sí? Y un montón de fenómenos están detrás de esa explicación, en particular también las ramas de inserción que tienen los distintos tipos de trabajo, en particular pensando justamente, como tenías, en el caso de los servicios. Si además de este análisis agregamos un indicador vinculado a la calidad del empleo, ¿sí?, y ahí estamos hablando del subempleo. Recuerden que el subempleo es las personas que están trabajando, pero están trabajando menos de lo que desearían, y acá también tenemos una brecha en favor de los hombres, ¿sí?, que más o menos asciende a 3 puntos porcentuales, ¿sí? O sea que cuando analizamos por calidad del empleo también vemos que acá hay un problema, aunque, ¿sí?, otro indicador de calidad de empleo es justamente la tasa de informalidad, y en este caso es un poco mayor la tasa de informalidad de los hombres que de las mujeres, ¿sí? Ahí sí cambia un poquito ese patrón. De vuelta, tampoco es un cambio abrupto que tuvimos en estos trimestres, sino que también es algo que se ha venido manteniendo. Entonces, esta es la primera habitación, de alguna manera, del mercado laboral que vamos a visitar hoy. Ahora, si pasamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es las diferencias. En este caso nos concentramos en el desempleo para no hacer una sopa de números, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el nivel educativo, ¿sí? Ahí lo que tenemos es hasta la mayor parte que completaron, ¿sí? Y acá se ve que hay la tasa de desempleo entre las personas que completaron el ciclo básico solamente como máximo nivel educativo es 7 veces más alta que justamente la que
se corresponde con universidad completa o posgrados incompletos, ¿sí? Donde básicamente, de vuelta, recuerden como para anclarnos que el desempleo general este mes, el mes de junio, fue de 8,4%. O sea que estamos hablando que acá hay un desempleo de 1,5% para las personas con formación terciaria. Y otra cosa en términos dinámicos, si bien todavía no tenemos tanta información porque este informe se publica desde hace poco, entonces no nos permite tener como muchos antecedentes como para afirmar de forma muy aventurada, pero lo que vemos es que se está abriendo esa brecha. ¿Sí? Y eso es una dificultad que vamos a ver justamente en el mediano plazo, porque es una brecha, como ven, acá está cayendo y arriba está subiendo. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando analizamos los indicadores de empleo y los indicadores de actividad. Son muy marcadas, muy acusadas las diferencias que hay cuando lo analizamos por el nivel educativo de las personas. Sí, la cifra de secundaria completa de gente desempleada que completó secundaria es casi la misma que la cifra de desempleo a nivel nacional total, ¿no? Exacto. Es como una línea que parece representativa de algo más general. Exacto, pero después cuando te moves ahí ves que justamente la disparidad que hay entre los dos costados, de alguna manera, de la distribución, son bastante marcadas. ¿Sí? Ahora pasamos a una tercera desagregación, a una tercera segmentación, que también es sumamente preocupante porque tiene que ver qué pasa cuando analizamos el mercado laboral desde el punto de vista de los distintos grupos etarios, de los distintos grupos de edades. Y acá lo que tenemos es otro rasgo estructural y algo que es sumamente difícil porque justamente viene siendo persistente, y es básicamente que miren lo que es la tasa de empleo entre los jóvenes, ¿sí? Por jóvenes nosotros entendemos hasta 24 años. El 14 es porque es el umbral que tenemos en nuestro país del INE para considerar que una persona está en edad de trabajar. ¿Sí? Si tiene 13 años no entra dentro de nuestro análisis. O sea que cuando lo comparamos es el 30%, cuando en la otra, ¿sí? Ahí simplemente puse los dos extremos, ¿sí? En el medio tenemos otros grupos etarios, pero básicamente tenemos una diferencia de 55 puntos porcentuales, casi 3 veces la tasa de empleo más alta entre las personas que tienen entre 35 y 44 años y los jóvenes. ¿Sí? Si ahora vamos una más, vamos a ver otra foto, ¿sí? Que de vuelta es una foto que es bastante estática si la comparamos con todos los meses, y es el desempleo. ¿Sí? Justamente lo que tenemos es que 1 de cada 4 jóvenes en nuestro país hoy está desempleado, y que esa tasa cae de forma abrupta, porque cuando tomamos qué pasa con los mayores de 30 años, y si hacemos un promedio entre esas últimas columnitas, da 4,8%. Muy por debajo del nivel de desempleo de toda la población, digamos, a nivel nacional. Exacto, que es lo que está marcado en la línea roja que atraviesa, es donde corta la población en general. ¿Sí? Nuestro desempleo 8,4, pero se divide, ¿sí? En el desempleo vinculado al desempleo juvenil, 1 de cada 4, 25%, y después 5 veces más bajo es el desempleo del resto de los tramos cuando superan los 30 años. ¿Sí? Claro. Y esto obviamente también tiene un correlato en indicadores de calidad. Ahí de vuelta hablamos de subempleo, ahí de vuelta hablamos de informalidad, y también agregamos la dimensión salarial. Cuando pensamos en salarios sumergidos, por ejemplo, y entendemos por salario sumergido un salario que no supera los 25.000 pesos líquidos, tenemos casi que el 69% de los jóvenes tienen salarios sumergidos. ¿Sí? O sea que básicamente cualquier indicador que nosotros tomemos vinculado a la inserción laboral de los más jóvenes nos da muchísimo peor. Es esperable de alguna manera que dé un poquito peor, por un tema de cuál es la trayectoria que hacen las personas en su ciclo de vida desde el punto de vista de su formación y desde el punto de vista de su experiencia. Pero la magnitud de las diferencias son justamente lo que es de verdad problemático, lo que es de verdad estructural y lo que es de verdad un desafío de mediano y largo plazo. Y si se cruza mujeres con edades, no quiero. Y ahora cuando íbamos a introducimos la última capa de análisis que tiene que ver justamente con la ascendencia, con la autopercepción de la ascendencia de las personas. Lo que tenemos es, de vuelta, tenemos disparidades que justamente se ocultan o nos las permite ver cuando nosotros analizamos datos agregados, que es lo que hacemos habitualmente. Entonces ahora sí, cuando tenemos de vuelta esta distinción, tenemos un desempleo que es mucho más alto para el primer grupo de población y que se manifiesta también en indicadores de calidad. Ahí tenemos la informalidad, que es el no registro de la seguridad social, y también justamente el subempleo. Entonces, cuando ahora tomamos todo en su conjunto, lo que tenemos es justamente eso, que si aparte cruzamos las características de la población, nos da que esas brechas se potencian, la desigualdad se potencia, porque tomamos una persona que pertenece a este grupo, al primer grupo, también es mujer, también es joven y también tiene un bajo nivel educativo, ¿sí? Y lo comparamos con el otro extremo, nos da que todas estas cosas se multiplican de alguna manera. Las intersecciones. Sí, claro. Exactamente, las intersecciones.